Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocerse, otros modos de aprender. Seguimos. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy, junto con Lautaro, profesor de Química, y con Alejandro, profesor de Geografía, nos preguntamos: ¿el litio se puso las pilas? ¿Qué es el litio? El litio es un elemento químico de símbolo Li y número atómico 3. En la tabla periódica se encuentra en el grupo 1. El litio es un metal blando de color blanco-plata. El litio tiene varios usos y entre ellos está tratar y prevenir enfermedades psiquiátricas como el trastorno de bipolaridad, la fabricación de vidrios especiales, esmalte de cerámica y medicamentos. Se usa para tratar enfermedades psiquiátricas y depresiones. El litio se usa para la fabricación de baterías de coches y en celdas fotovoltaicas para la generación de la energía que alimenta los motores. Pero ahora, en el siglo XXI, se usa muchísimo más para las baterías celulares, las computadoras, las tablets, porque ya las baterías, o sea, lo que más importante de los dispositivos, siempre se hace con litio. ¿Cómo influye el litio en nuestras vidas? La verdad que no tengo ni idea cómo influye el litio en nuestras vidas. La falta de litio podría provocarnos depresión, fatiga, pérdida de memoria y sensibilidad al frío. El litio se obtiene por medio de la evaporación de salmueras. El litio se obtiene, creo que del mar, de lagunas de sales y no sé qué otro lugar. Son mayormente depósitos que se encuentran dentro de roca dura, salmuera o arcilla. También se puede encontrar en distintas cavernas y está muy relacionado a la actividad minera, obviamente. Hay litio en Catamarca, Jujuy y Salta. Principalmente el litio se encuentra en el noroeste argentino, en la zona de Catamarca, Jujuy, Salta, que es donde están los más grandes depósitos de litio en el país. Tiene salmuera en Jujuy, Catamarca y Salta, y tiene depósitos en Córdoba, San Luis y Catamarca. Liviano como una pluma, pero difícil de sostener por más de 2 minutos. ¿Qué es? ¿El litio? No. Es la respiración, pero ¿por qué respondiste el litio, Lauti? Si te digo que el litio es el elemento químico de número atómico 3, masa atómica 6,94 y símbolo Li, ¿te resuelve algo? Algo. Se me viene a la cabeza la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. De hecho, una amiga la tiene como cortina de baño en su casa. Bueno, estás encaminado, Andrés, porque el litio es uno de los elementos que existen en la Tierra desde el Big Bang. Unos segundos después de la gran explosión que dio origen al universo, no había luz, pero había litio. Y si lo ubicás en la tabla periódica, vas a ver que es el primero a la izquierda entre los metales. Eso significa que es el metal más liviano que se conoce. Soy profe de química, por eso cuando dijiste liviano, lo primero que se me vino a la cabeza fue litio. A mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho litio es un tío mío, Manuel, pero todos le decíamos Lito. O litio, si no se pone muy pesado. Bueno, pero saquemos a mi familia del medio. ¿Qué es el litio?
Porque sé que es un elemento clave para la fabricación de las baterías de los celulares, pero no mucho más que eso. El litio es un metal muy interesante. Como buen alcalino, como el sodio o el potasio, es brillante y blando, al punto que se puede cortar con un cuchillo. El litio se oxida muy rápidamente en contacto con el aire. Es muy reactivo y no existe en la naturaleza en estado metálico puro. Digamos, siempre aparece en compuestos, en rocas, dentro de minerales, en salinas o en soluciones como salmueras. Y flota en el agua. Lo que pasa es que dura muy poco tiempo porque rápidamente se disuelve. Estás vendiendo al litio como para unas citas ciegas. Si así presentás todo, Lauti, quiero que me representes. Pero no estoy inventando nada. El litio es así. Y como vos dijiste, ahora se lo conoce porque es fundamental para la fabricación de baterías de celulares. Digamos que esa es la más popular en estos tiempos, pero tiene muchas otras aplicaciones. Vamos ahora a un ping-pong de una pregunta con muchas respuestas. ¿Para qué otras cosas que no sean baterías recargables se utiliza el litio? Comenzando ya. Fabricación de acero. Cerámicos del baño. Fabricación de esmaltes y lubricantes. Medicina. Fuegos artificiales. Caucho. Tiempo. Entonces, ¿hay litio en todos lados? Es que el litio es muy útil, pero por sus características y combinado con otros elementos, soluciona muchos problemas. Por ejemplo, en aleaciones con el aluminio, en los fuselajes de los aviones, los hace más resistentes. También hace que los vidrios para fuentes de cocina o los lubricantes de motores tengan más resistencia a las variaciones de temperatura. Nombraste los fuegos artificiales. Sí, Andrés, cuando veas fuegos artificiales de color rojizo es por el litio. Así como la llama del cobre es verde, la del sodio es amarilla y la llama del magnesio es como el flash de una cámara de fotos. Y en medicina se usa carbonato de litio como medicación psiquiátrica. Y para baterías, claro, desde hace casi 30 años. Desde las más chiquitas hasta las más grandes, del tamaño de contenedores. Las que se utilizan para almacenar la energía limpia, no contaminante, energía solar o eólica, del sol o del viento. Podemos decir entonces que el litio es como un elemento comodín, sirve para todo. El litio está desde siempre, desde el Big Bang. Podríamos decir que nadie recuerda la vida en la Tierra sin litio. Incluso antes de la vida ya había litio, el metal más liviano de la tabla periódica. En nuestro planeta lo encontramos disuelto en el agua de mar, en rocas, en algunos medicamentos, en los salares y en nuestra propia sangre. Más del 60% del litio del mundo aparece disuelto en las salmueras, un tipo de lago subterráneo muy salado, que está debajo de los salares de Bolivia, Chile y Argentina. Los salares ricos en litio en nuestro país se ubican en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. La historia del litio se remonta a 13.800 millones de años atrás, cuando todavía no existía el tiempo y toda la materia del cosmos, la que compone a nuestro planeta, a la Luna, a los planetas, al Sol, a todas las estrellas que vemos en el cielo y a nosotros mismos, estaba confinada en un punto del tamaño de la cabeza de un alfiler. En este punto de intensidad infinita, las temperaturas y las presiones eran inimaginables. Nada en nuestra Tierra hoy se encuentra en esas condiciones. Durante los primeros segundos posteriores a la gran explosión que dio vida al universo, el Big Bang, se formaron primero las partículas subatómicas y luego algunos núcleos atómicos livianos, entre ellos el litio, mucho antes de la existencia de estrellas y galaxias. Aquí hace falta un recordatorio. Los átomos se componen de núcleos formados por un lado por protones de carga positiva y neutrones, que son neutros, y por otro de electrones de carga negativa. Neutrones, protones y electrones son los que se denominan partículas subatómicas, ya que son más pequeñas que un átomo. Durante los primeros segundos posteriores al Big Bang, el universo era un plasma, no una tele rectangular. El plasma es el cuarto estado de agregación de la materia. Ni líquido, ni sólido, ni gaseoso. Una especie de sopa incandescente con partículas cargadas en su interior. De hecho, no se podía diferenciar materia y energía, ya que las transformaciones eran muy rápidas.
Pensemos que por entonces la temperatura del universo era mayor a 10.000 millones de grados centígrados. Este calorcito y la permanente radiación de los segundos iniciales solo permitía que se formaran partículas subatómicas. Cuerpos y objetos más grandes no sobrevivían. Pero a medida que esa sopa de plasma se iba expandiendo, se iba enfriando y podían formarse partículas cada vez más grandes. Pasados los primeros 100 segundos del Big Bang, sí, menos de 2 minutos, se formaron los primeros núcleos atómicos: el litio, el helio y el deuterio. El 7, que acompaña el símbolo del litio, indica que ese núcleo se compone por 3 protones y 4 neutrones. La temperatura tuvo que descender de 10.000 millones a 1.000 millones de grados centígrados para que esos protones y neutrones que componen al núcleo del litio 7 se mantengan unidos y no se destruyan, a pesar de la permanente radiación a enormes temperaturas. Buena parte del litio que actualmente se encuentra presente en nuestro planeta y en el universo, un 25%, se formó en ese proceso que se denomina nucleosíntesis primordial, en esos primeros segundos tras el Big Bang. Pero el 75% del litio restante tuvo otro origen, uno común a otros elementos químicos, como las grandes explosiones de estrellas. Aunque pasó muchísimo tiempo para que se formaran las galaxias y las estrellas en su interior. Entonces, tenemos que tras el estallido originario, el universo fue durante 1 millón de años un plasma, un fluido con electrones, protones y algunos núcleos en su interior. Es decir, existían los núcleos de algunos elementos livianos como el litio, pero no los átomos. Tampoco existía la luz, ya que por ese entonces era permanentemente absorbida y emitida por los electrones. Solo cuando la temperatura descendió por debajo de 4.000 grados centígrados se formaron los primeros átomos. La fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, pudo atraer un electrón y un protón y formar los átomos de hidrógeno, que es el elemento más simple de la tabla periódica y el más abundante del cosmos. Cuando los electrones quedaron atrapados en los átomos, nació también la luz, ya que los electrones, ahora confinados, ya no podían absorberla. La radiación liberada comenzó su recorrido iluminando el universo, precisamente a la velocidad de la luz. El espacio se volvió transparente e intensamente luminoso. El universo tenía 1 millón de años de vida. Desde entonces, con el paso del tiempo, la expansión del universo y el descenso de la temperatura, la energía de esa radiación que iluminó los cielos ha venido disminuyendo continuamente, y la noche, que antes era luminosa, se volvió oscura. La organización del cosmos en galaxias y espacio intergaláctico surgió varios millones de años después, por un proceso aún no del todo claro. Lo que sí se sabe es que las estrellas se forman a partir de gas y polvo galáctico. Su brillo se debe a la fusión nuclear que ocurre en su interior, donde 2 núcleos de un átomo liviano se unen para formar otro más pesado. Este proceso es conocido como nucleosíntesis estelar. Por ejemplo, en el corazón de las estrellas más antiguas como el Sol, 4 núcleos de hidrógeno se unen transformándose en un núcleo de helio. Y es tanta la energía que se produce durante la reacción de fisión nuclear que aunque la distancia entre el Sol y nuestro planeta sea de alrededor de 150 millones de kilómetros, a nosotros nos llega esa energía en forma de calor. Según el tamaño y tipo de estrella, se formaron otros elementos de la tabla periódica, como carbono, nitrógeno, fósforo u oxígeno. Los elementos más pesados que el hierro se forman en explosiones de enormes estrellas llamadas supernovas, que en su muerte explosiva arrojan estos elementos al medio interestelar. Las estrellas son, por lo tanto, los grandes hornos donde se cocinan los elementos químicos que nos constituyen, a nosotros y al todo. La Tierra, tercer planeta desde el Sol, cuenta con 4.600 millones de años de vida. Y es el único del sistema solar que desarrolló una biosfera, cuya existencia es resultado de una increíble seguidilla de singularidades. El rápido movimiento giratorio y el núcleo de hierro y níquel de la Tierra forman un campo magnético extenso que nos protege de casi todas las radiaciones nocivas provenientes del Sol y de otras estrellas. Al mismo tiempo, Júpiter y Saturno, los planetas gigantes que están detrás de Marte, nos protegen de los meteoritos que permanentemente ingresan al sistema solar, ya que gracias a su gran energía gravitatoria los atraen hacia ellos.
y los que logran escapar de estos hermanos mayores se desintegran en la atmósfera, nuestro último escudo antes de que puedan llegar a la superficie. Es más, el tamaño de la Tierra y su distancia al Sol son justas para permitir la existencia de agua en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Ahora bien, desde aquel lejano origen en el Big Bang o en las estrellas, ¿cuál fue el viaje del litio hasta nuestros salares? Pensemos la superficie de nuestro planeta como un collage de placas, porciones de corteza flotando sobre un manto de comportamiento blando. Un clásico ejemplo de la tectónica de placas es la formación de la cordillera de los Andes. Es una estructura que se originó en diferentes tiempos desde hace unos 100 millones de años atrás. Hace un ratito, si consideramos la edad de la Tierra. Y el espacio donde se erigió este joven edificio y todavía en formación era ocupado por un mar cálido y cuerpos de aguas dulces y salados poco profundos. La cordillera se caracteriza por contener los volcanes más altos del planeta, que rozan los 7.000 metros de altura y están activos desde hace unos 25 millones de años. Además, posee una gran cantidad de cuencas endorreicas, las que no tienen salida al mar, como los salares de la Puna. Las condiciones de aridez que caracterizan a esta región generan un sistema natural único, debido a que las montañas actúan como un freno a las lluvias. Las cuencas endorreicas andinas son como gigantescas palanganas y tienen la particularidad de que la poca disponibilidad de agua confluye hacia la zona central, la más baja. Estas aguas termales, provenientes de los volcanes, presentan gran concentración de sales de sodio, potasio, magnesio y, por supuesto, litio. Por acción de la evaporación de las aguas, las sales se acumulan en la superficie y dejan un residuo salino, principalmente cloruro de sodio, nuestra bien conocida sal de mesa. El resultado son esas planicies espejadas llamadas salares. Pero en su interior húmedo se mantiene líquida la salmuera, que es la que contiene disueltos los elementos químicos entre los cuales se encuentra el litio. Todo un viaje del Big Bang a la salmuera del altiplano. Muchachos, no sé por qué, pero estoy como agotado. No sé si es la presión o que estamos cerca de fin de año. Tenés que recargar pilas de alguna manera. Mejor baterías. ¿No es más o menos lo mismo? Pilas, baterías. Más o menos, pero no son lo mismo. En general, las pilas deben ser reemplazadas cuando se agotan. En cambio, las baterías son recargables. ¿Por eso las baterías tienen litio? ¿Qué función cumple el litio en las baterías? Paso a paso. Las pilas y baterías son dispositivos que nos permiten utilizar un artefacto eléctrico sin necesidad de enchufarlo. Eso lo sabemos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque las pilas y las baterías convierten en energía eléctrica la energía química que almacenan en su interior. Mirá el de geografía, exacto. Muy bien, Ale. Entonces la batería recargable está constantemente sometida a la transformación de energía, de eléctrica a química y de química a eléctrica. ¿O entendí mal? No, Andrés, entendiste perfecto. Y así se explica la diferencia entre una pila alcalina no recargable y una batería de litio. En la batería, el proceso es reversible. En la pila, los reactivos que generan electricidad se van consumiendo. Entonces, cuando una pila se agota, tenés que comprar una nueva y reemplazarla. En cambio, en el caso de las baterías de litio, una vez que esa reacción química que generó electricidad se agota, vos podés dar vuelta a la reacción. Ahí es cuando se enchufa la batería y el litio viaja en el sentido contrario, recargándola. Es un ida y vuelta como un buen marcador lateral en el fútbol. Es buena la comparación, porque es así, ida y vuelta. Y como le sucede a cualquier jugador, en algún momento también se agota el proceso de recuperación y hay que cambiar también ese jugador, es decir, a la batería. La batería de litio tiene esa ventaja, es recargable, pero no significa que sea eternamente recargable. En un momento también se agota. Bueno, pero ¿me vas a decir qué función cumple el litio en las baterías? ¿Por qué es tan importante? ¡Qué ansioso! Tranquilo, ya casi llegamos. Pero primero lo primero. Ya dijimos que las baterías de los teléfonos celulares, al igual que las de las cámaras de fotos, bicis eléctricas y autos eléctricos, llevan litio en su interior. Y el litio tiene una importancia vital en los procesos de carga y descarga de una batería.
Esa la sé. Cuando enchufás la batería, es la electricidad de la red la que hace que los iones de litio y los electrones migren en el sentido opuesto. Y ahí viene la respuesta, Andrés. Eso ocurre a través de lo que conocemos como reacciones de óxido-reducción o redox, un tipo especial de reacción química que transcurre con transferencia de electrones entre las especies reactivas. Cualquier reacción química implica la ruptura de uniones entre los átomos de las especies que reaccionan, las que llamamos reactivos, y que pasan a formar especies nuevas, es decir, los productos. La particularidad de las reacciones químicas dentro de las baterías es que el pasaje de reactivos a productos ocurre acompañado de un intercambio de electrones entre los reactivos. Los electrones se mueven a gran velocidad alrededor del núcleo en un átomo. En una reacción redox, los electrones migran desde un elemento hacia otro elemento. La especie que pierde electrones se oxida, mientras que la que recibe los electrones se reduce. Pará. ¿Vos me estás diciendo que cuando se oxida un clavo o una hamaca estamos ante una reacción redox? Tiene mucha más onda decir el toldo de mi casa es víctima de una reacción redox que se me está oxidando el toldo. Podés decirlo tranquilamente. Ese rojo tan característico del herrumbre que aparece en la superficie es óxido de hierro, que se forma cuando el hierro del clavo o de la hamaca o del toldo reacciona con el oxígeno del aire. En el proceso, el hierro le transfiere electrones al oxígeno, formando óxido de hierro. Entonces, ese flujo de electrones de una especie a otra no es otra cosa que corriente eléctrica. Ni más ni menos, es corriente eléctrica. Y el secreto de una batería radica en aprovechar ese flujo de electrones o corriente eléctrica mediante un dispositivo apropiado para tal fin. Qué curioso que cuando uno está agotado y quiere recargar baterías dice, me tengo que desenchufar. Pero para recargar las baterías de los aparatos es lo opuesto. Hay que enchufarlos. Una observación muy filosófica de las baterías, Andrés. Para aprovechar la corriente eléctrica de una reacción redox, primero hay que separar a los dos reactivos. Y después obligar a los electrones a viajar a través de un circuito externo que se conecta con el artefacto que queremos hacer funcionar. Eso es lo que sucede en una batería de celular. A través de los polos, positivo y negativo, la batería se conecta con el artefacto. En este caso, el teléfono celular. Por ahí salen los electrones en forma de corriente eléctrica cuando el teléfono está encendido y funcionando. Cuando lo cargamos, lo que sucede es que entra corriente eléctrica proveniente de la red. Veamos ahora el interior de este tipo de baterías, que por su forma son llamadas prismáticas. Vemos que hay un apilamiento de 3 tipos de hojas. La que aparece en el dibujo como una hoja naranja de un lado y negra del otro es el ánodo, el polo negativo de la batería. El cátodo, que es la hoja negra que está detrás, es el polo positivo de la batería. Y el separador, que como su nombre lo indica, separa físicamente al ánodo y al cátodo. El electrolito es el líquido que embebe todas las hojas. El ánodo y el cátodo se denominan de forma genérica electrodos y son, junto al electrolito, los componentes esenciales de cualquier pila o batería. El ánodo es una lámina cubierta de cobre, cubierta en una de sus caras por el material que cede los electrones en la reacción de descarga. El cátodo, por su parte, es una hoja de aluminio, también cubierta en una de sus caras por el material que recibe los electrones durante la reacción de descarga. El separador cumple con su función principal, que ánodo y cátodo no se toquen. Pero también está para que en la reacción química de descarga, que es cuando usamos el celular, por ejemplo, los electrones viajen desde el ánodo hacia el cátodo a través de un circuito externo, alimentando así con electricidad al celular o lo que deseemos encender con la batería. Cuando la batería está totalmente cargada, todo el litio está en el ánodo. Si pudiéramos observar por dentro de la batería cuando nuestro celular está encendido, o sea, cuando se está descargando por el propio uso, veríamos que viajan desde el ánodo hacia el cátodo a través del separador iones de litio. Para que la reacción ocurra, los iones de litio que se encontraban en el ánodo deben atravesar el separador en dirección al cátodo e intercalarse en el material reactivo. Los iones de litio atraviesan el separador y el electrolito es su medio de transporte. Una especie química que permite el movimiento de los átomos cargados, los iones, pero no de los electrones. Tanto en el ánodo como en el cátodo, los iones de litio pueden entrar o salir sin que el ordenamiento de los átomos que conforman al material se destruya,
tal como nosotros entramos y salimos de un edificio sin que el edificio se venga abajo. El secreto de estas baterías y el hecho de que sean tan utilizadas en la actualidad es que al ser el litio un átomo tan pequeño, se pueden almacenar grandes cantidades en el ánodo y el cátodo. Y a mayor cantidad de litio que se pueda almacenar, mayor es la cantidad de corriente eléctrica que puede generar y mayor duración tendrá esa batería. Cuando la batería está totalmente descargada, no hay más iones de litio que se puedan extraer del material anódico. Tampoco electrones. ¿Qué se hace entonces? Se invierte la reacción. ¿Cómo? Enchufando la batería. La corriente que viene de la red eléctrica carga los electrodos. Los electrones se acumulan en el ánodo y obligamos a que los iones de litio viajen desde el cátodo hacia el ánodo, atravesando el separador. Al culminar esta carga, los materiales vuelven a su forma inicial, es decir, todos los iones de litio vuelven a estar almacenados en el ánodo. En un mundo ideal, se supone que las transformaciones de los materiales serían perfectamente reversibles y los procesos de carga y descarga podrían repetirse infinitamente. Pero sabemos que esto no es así. El mundo no es ideal. Las baterías de los celulares suelen dejar de funcionar bien luego de 3 años o menos. Por eso, desde su introducción en el mercado de los celulares en 1991, gran parte de las investigaciones se orientan en encontrar nuevas composiciones y estructuras de los materiales de intercalación de ánodos y cátodos que maximicen la capacidad, la cantidad de energía que es capaz de suministrar una batería y, sobre todo, que se mantenga estable frente al ciclado. En definitiva, que duren más. El impacto es muy pero muy grande. Lo que se incorporó es un set de diversos pequeños equipos que en su conjunto lo que nos permiten a nosotros es fabricar baterías a escala piloto. Quiero hacer la aclaración, nosotros no somos una fábrica comercial, no vendemos baterías. Lo que nosotros tenemos la capacidad desde hace 3 meses de hacer es de fabricar baterías para testear nuevos materiales que hemos sintetizado nosotros acá en el laboratorio. Nuestro objetivo es desarrollar baterías de mayor capacidad, de mayor calidad. Con mayor capacidad lo que se quiere decir es una batería que dure más. El ejemplo típico es el celular hoy por hoy te dura unas 12 horas, cuando estás llegando a la noche ahí te queda media rayita de batería. Nosotros queremos una batería que dure más, que permita que el celular vos, por ejemplo, no lo necesites cargar todas las noches o un vehículo eléctrico potencial tenga una autonomía, una capacidad de manejo similar a la de un vehículo a nafta o a gasoil. Eso es algo que hoy no ocurre. Entonces, para testear los nuevos compuestos, para probar los nuevos compuestos que nosotros sintetizamos en el laboratorio, ahora tenemos la capacidad de hacerlo verdaderamente en una batería. Para el tutorial de hoy necesito que se pongan las pilas. Y para eso es justamente este tutorial. Porque vamos a construir una pila con elementos caseros. Ya sabemos que hay 3 partes esenciales en una pila. El ánodo, que es el polo negativo. Es el que se oxida y libera los electrones hacia el otro polo. El cátodo es el polo positivo. Es el que se reduce y recoge los electrones en esa reacción. Y el electrolito, que es el flujo conductor. La pila necesita un circuito eléctrico para funcionar y generar reacciones químicas. Entonces vamos a construir una pila voltaica utilizando cobre como cátodo con estas 10 monedas de cobre, aluminio como ánodo con papel de aluminio y una solución de vinagre y sal como electrolito. El circuito se va a cerrar con un foco LED. Entonces necesitamos 10 monedas de cobre, 10 trozos de papel de aluminio de mayor tamaño que las monedas, 10 moldes de papel del tamaño de las monedas, una mezcla de vinagre y sal, un foquito LED. También podemos tener un voltímetro para calcular el voltaje que produce nuestra pila. Además, vamos a necesitar cinta aislante negra. Con las monedas como referencia, se marcan y se recortan los moldes de papel y los de aluminio. Luego, se humedecen los moldes de papel en la solución de vinagre y sal por 3 minutos. Luego empezamos a armar la pila. Colocamos el papel de aluminio,
el molde de papel y la moneda. Luego otro papel de aluminio, otro molde y otra moneda. Así hasta completar la pila, que se llama pila justamente por esta forma de apilar las distintas partes. Unimos la pila formada con cinta aislante negra para que no se nos desparrame. Una vez armada la pila, conectamos los alambrecitos de la luz LED a los extremos. Uno a la moneda de cobre, el positivo, y el otro al papel de aluminio, el negativo. Y se hizo la luz. Si en lugar de los alambrecitos de la luz LED conectan los electrodos del voltímetro en los polos, van a poder medir el voltaje de nuestra pila casera. ¿Cómo es que un elemento tan antiguo como el litio, que existe en el universo desde segundos después del Big Bang, pudo revolucionar la etapa de más avances tecnológicos en la historia de la humanidad? Ya se usaba en muchas industrias, como la del vidrio, la farmacéutica, metalúrgica y hasta en la fabricación del caucho y fuegos artificiales. Pero la fama le llegó al litio gracias a las baterías, sobre todo las de celulares. El gran desafío para el litio y para la ciencia que lo estudia ya está planteado. Mientras el mundo avanza hacia modelos de energía renovable como la eólica o la solar, van a hacer falta baterías gigantes para almacenarlas. Baterías de litio. ¿Y los autos? ¿Ya tomaron la ruta del litio? Cada vez son más los coches eléctricos, los que no necesitan de combustible derivado del petróleo, los que no contaminan. Pero lo que todavía falta es darles a esos autos una mayor autonomía, baterías que carguen más energía. Y este es otro trabajo para el litio. En el día de hoy del año 2010, la guerra contra Afganistán confesó su porqué. El Pentágono reveló que en ese país, en Afganistán, hay yacimientos que valen más de $1 millón de millones de dólares. Esos yacimientos no contienen talibanes. Contienen oro, cobalto, cobre, hierro y sobre todo litio. El litio imprescindible para la fabricación de los teléfonos celulares y las computadoras portátiles. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. El Forest Green Rovers, un equipo de la 4ª división inglesa, les ofrece a sus hinchas la posibilidad de cargar gratuitamente sus autos eléctricos con baterías de litio cuando van a ver un partido. Falso. Verdadero. Verdadero. El Forest Green Rovers es el único equipo 100% vegano del Reino Unido. Su campo de juego se riega con agua reutilizada, se alumbra con energía solar y los jugadores del equipo utilizan ropa fabricada con bambú. El litio solo se encuentra en la zona del altiplano y lo explotan Argentina, Bolivia y Chile. Esta es falsa. Es falso. Falso. Si bien lo que se conoce como el triángulo del litio que forman Argentina, Bolivia y Chile concentra un gran porcentaje de la producción mundial, también hay gran acumulación de litio en Australia, China, México, Canadá, Mali y Zimbabue. Una de las más populares bebidas de lima limón del planeta contuvo litio hasta 1950. Esto es verdadera. Verdadero.
Verdadero. La bebida fue originalmente llamada Beef Label Lighted Lemon Lime Soda y se lanzó 2 semanas antes del derrumbe de Wall Street en 1929. En un principio contenía citrato de litio y por esta razón fue utilizada como un medicamento para el tratamiento de las secuelas de la embriaguez. El litio se utiliza para tratamientos psiquiátricos. Verdadero. Falso. Verdadero. El litio se utiliza en forma de sales para tratar enfermedades como el trastorno bipolar y depresiones, ya que funciona como un estabilizador del ánimo, pero tiene efectos secundarios cuando se lo usa sin control médico. Puede afectar las funciones de la glándula tiroides y los riñones. Los metales ubicados en la columna de la izquierda de la tabla periódica de los elementos, como el litio, son los conocidos como los metaloides. Falso. Es falsa, no se conoce como metaloides, sino como metales. Falso. A la izquierda de la tabla periódica se encuentran los metales alcalinos, generalmente brillantes, blandos, maleables y fácilmente cortables, livianos y altamente reactivos. Los metales alcalinos son buenos conductores de la electricidad y del calor. Además del litio, en esta columna están el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Junto con el hidrógeno constituyen el grupo 1 de la tabla periódica. Las baterías de litio recargables se lanzaron al mercado en 2001. Esta no tengo ni idea, la verdad. Falso. Verdadero. Falso. Fue 10 años antes, en 1991, gracias a los descubrimientos del físico John Goodenough, del químico Stanley Whittingham y del ingeniero Akira Yoshino, quienes hicieron diferentes contribuciones para desarrollar las baterías recargables de iones de litio que conocemos hoy. Los celulares aparecieron en 1983 y el primero requería una carga de 10 horas para tan solo 1 hora de uso. John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino recibieron el Premio Nobel de Química por haber desarrollado las baterías recargables de litio. Verdadero. 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 La Academia Sueca los premió recién en 2019 por un descubrimiento que tenía casi 30 años. En su declaración, la Fundación Nobel argumentó: las baterías de iones de litio han revolucionado nuestras vidas desde que ingresaron al mercado en 1991. Han sentado las bases de una sociedad inalámbrica, libre de combustibles fósiles y son de gran beneficio para la humanidad. Goodenough recibió su Nobel a los 97 años y es el más anciano entre los ganadores en toda la historia. Hey Lauti, ¿qué haces? ¿Encontraste oro en el fondo del vaso? Y casi. Hay restos de chocolate, que es como encontrar oro en polvo. ¿Nunca les pasó? Sí, pero no me desesperaba tanto. Nunca me pasó con chocolate. Yo soy más de la leche con azúcar, como diría Celia Cruz. Bueno, también te queda en el fondo el azúcar. Sí, un manjar. Pero, ¿qué tiene que ver la chocolatada con el litio? ¿Acaso existe en la tabla periódica el elemento chocolitio? Delicioso, sería un chocolate muy liviano. Tiene que ver, y se los voy a mostrar. Pero antes les pregunto a ustedes, ¿les pasa esto? ¿Y saben por qué quedan restos de chocolate en el fondo? ¿Alguna vez preparaste una leche con chocolate en polvo y en el fondo quedaron restos de chocolate? Sí, un montón de veces. Sí, preparé muchas veces, pero nunca quedaron restos de chocolate en el fondo. Quedaba ese polvo en el fondo del vaso y con una cuchara después me lo comía. Yo creo que es porque el chocolate que no se integra en la leche se va al fondo y por eso queda ahí. No sé bien por qué. Creo que porque es más denso, una densidad superior la del chocolate, igual al líquido de la leche. Y la verdad desconozco el motivo. ¿Cuántos de nosotros y nosotras tomamos leche con chocolate en polvo? O con azúcar. O con azúcar. Y vimos que al final, al fondo del vaso, quedaba un poco de chocolate. O azúcar. O azúcar acumulado que no pudo disolverse y por lo tanto quedó separado del líquido. Bueno, algo similar ocurriría si agregamos sal a un vaso de agua. ¿Se forma leche chocolatada? Ah, sí, podríamos hablar de las maravillas de la química. Sería genial, pero no. Lo mismo va a pasar con la precipitación hacia el fondo del vaso.
Te lo voy a demostrar. Sal. No salgan. Sal. Necesito sal y agua para poder demostrarlo. En un vaso como este, que contiene aproximadamente 250 centímetros cúbicos de agua, podemos agregar una cucharada de sal de mesa, 10 gramos aproximadamente. Al mezclar, vemos que el agua, que ya no es más agua, sino una solución de agua y sal, permanece transparente. Les pregunto, ¿esto va a pasar siempre? No, en algún momento supongo que se va a saturar. Me sacó la respuesta de la boca. El tema es cuándo se va a saturar. Podríamos repetir esta acción 9 veces y seguiríamos viendo que la solución se mantiene transparente. Pero cuando sumemos la 10ª cucharada de sal, la cosa cambia. No toda la sal se disuelve y en cambio una parte cae y se deposita en el fondo. Ya no tenemos una mezcla homogénea, sino 2 fases. Una fase líquida, que es la solución, el agua salada, y una fase sólida, el exceso de sal al fondo del vaso. Luego de 9 cucharadas de sal, el agua se saturó. Encontró un límite. Alguien le dijo, basta de sal. Yo había dicho primero que se saturó. No se preocupen, los dos van a la final. ¿Por qué pasa esto? Se preguntarán ustedes. La sal cae directamente al fondo porque los iones que la forman ya no tienen espacio entre las moléculas de agua para permanecer perfectamente mezclados. Ese límite máximo de sal que podemos agregar al agua para que la mezcla se mantenga homogénea y transparente, es decir, en forma de solución, se llama solubilidad. En el caso de la sal de mesa, la solubilidad a 25 grados centígrados es de 36 gramos de sal cada 100 centímetros cúbicos de agua. O lo que es lo mismo, 90 gramos de sal, 9 cucharadas en 250 centímetros cúbicos de agua, un vaso. Mira vos, sal de geografía. Todo muy lindo y salado, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el litio? Ya van a ver. Todo tiene que ver con todo, decía... ¿Quién lo decía? Pancho Ibáñez. Pancho es de tu época. Lo que podemos ver con este vaso de agua salada es que la mezcla no acarrea cambios químicos y que mediante alguna técnica de separación se podría recuperar el agua y la sal. Por lo pronto, si sacamos el agua, ya nos queda la sal del fondo separada. Tal cual. Inclusive podríamos secar la sal y utilizarla nuevamente, ya que su identidad química no se altera en el proceso. Y si quisiéramos recuperar la sal de esa solución de agua salada, lo que podría hacer es calentar el líquido de manera que parte del agua se evapore. Veríamos que luego de evaporado un cierto volumen de líquido, aparece nuevamente una fase sólida, la sal que estaba disuelta en la solución saturada y que al disminuir el volumen de líquido precipita, o sea, cae al fondo. Entonces, el efecto de evaporar agua de la solución saturada es equivalente al de agregar sal a la solución saturada. Bien, Andrés. En ambos casos, el resultado es la acumulación de sal en el fondo del vaso por precipitación. Ya sea por adición de la sal o por evaporación del agua, estamos sobrepasando la máxima relación posible entre la sal y el agua para que la mezcla siga siendo homogénea. Estamos sobrepasando el límite dado por la solubilidad de la sal. El proceso de evaporación de agua y separación de la fase sólida podría repetirse la cantidad de veces necesarias hasta que todo el agua se haya evaporado y toda la sal se haya recuperado. Genial, pero yo insisto, ¿qué tiene que ver todo esto con el litio? ¿Cómo se extrae de los salares? Ya dijimos que una de las formas principales en las que se presenta el litio en nuestro planeta es disuelto en las salmueras, que es un tipo de agua subterránea que se encuentra confinada en los salares andinos. La palabra salmuera se utiliza también para nombrar el agua que acompaña a las aceitunas y a otros alimentos rica en sal. Y efectivamente la salmuera que está debajo de la costra salina en los salares es eso, un tipo de agua subterránea rica en sales. La diferencia es que además de tener disuelta la sal comestible, también conocida por su nombre artístico, cloruro de sodio, la salmuera de los salares tiene otros tipos de sales. Sales de potasio, de magnesio, de boro, sulfatos y litio. Y la técnica evaporítica es una de las más económicas y rentables para extraer litio. Aunque en Australia, por ejemplo, extraen litio de rocas en métodos que se parecen bastante más a la minería convencional.
Y justamente el método evaporítico que se utiliza actualmente para extraer litio de los salares de nuestro país, en Jujuy y Catamarca, se basa en evaporar agua para recuperar los residuos salinos que se forman al fondo de enormes piletas. Y para evaporar el agua y precipitar la sal en estos piletones se utiliza la radiación solar. El sol es un gran aliado. ¿En qué consiste este método evaporítico? Consiste en bombear la salmuera subterránea a enormes piletas que poseen baja profundidad pero gran área. Con esta distribución, durante un determinado tiempo, el sol evapora el agua y se depositan en el fondo las sales. Recordemos que en la Puna hay siempre mucho sol y muy baja humedad ambiente, además de que llueve muy poco. La diferencia entonces con nuestro vasito de agua con sal, que necesitamos calentar para que el agua se evapore, en los salares de la Puna basta con esperar que el sol haga su trabajo durante un determinado periodo de tiempo, que puede ser meses. Las salmueras naturales son mezclas ricas en varios tipos diferentes de sales, con lo cual lo primero que precipitará es la sal menos soluble y quedarán disueltas las otras. Es decir, que la salmuera se irá concentrando. Lo primero que precipita es cloruro de sodio, la sal de mesa. Allí es cuando resulta necesario bombear el agua de la superficie a otra pileta, dejar que el sol haga su trabajo y al cabo de un tiempo separar nuevamente el líquido. En una segunda etapa precipita el cloruro de potasio. Esta operación se repite un número de veces dependiendo de la composición del salar. Después llega el turno del magnesio. Y aquí es necesario agregar cal, ya que para separar el magnesio es necesario transformarlo químicamente y precipitarlo en forma de hidróxido de magnesio. El cloruro de litio es la última sal que queda en la salmuera concentrada, después de haber pasado por 10 a 15 piletas de evaporación. A esa salmuera final se le añade hidróxido de sodio y carbonato de sodio para obtener carbonato de litio, que es el producto en la forma en que se comercializa el litio y que principalmente se exporta a países como China, Japón y Corea, que son las principales fábricas de batería del litio del mundo. Cada tonelada de litio representa en promedio la evaporación de 2 millones de litros de agua. Nuestro proyecto es una nueva técnica, es una técnica disruptiva con respecto a la técnica de extracción actual. Es una técnica de extracción del litio a partir de la salmuera basado en técnicas de electroquímica que captura el litio de la salmuera de manera mucho más rápida y más eficiente que la técnica actual, sin necesidad de agregado de químicos y sin necesidad de evaporar unas cantidades de aguas importantes, como se hace con la técnica actual. Esta nueva técnica que estamos proponiendo nosotros es mucho más sustentable que la técnica actual. Es una técnica que está en etapa de desarrollo, pero es una técnica que nosotros creemos que tiene mucho futuro para toda la economía de la región y bueno, para llegar a una economía del litio más sustentable. Si queremos energías renovables, necesitamos muchas baterías. Si necesitamos muchas baterías, vamos a necesitar mucho litio. Sería una inconsistencia que el litio fuese extraído bajo técnicas no sustentables para después utilizarlo en aplicaciones sustentables. Entonces, si queremos energías renovables y verdes, necesitamos extraer el litio de una manera sustentable y verde. Está bueno conocer más sobre el litio. Seguro, Andrés. Algo que está tan presente en la vida cotidiana, pero que no lo vemos. Claro, no creo que saber de litio sea un delitio. Mirá el de geografía. Hola chiques, soy Melina Cosarín, soy licenciada en Química, me doctoré en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y trabajo como docente en la facultad y además como investigadora de CONICET. El principio de funcionamiento de las baterías se basa en reacciones químicas que se conocen como reacciones de óxido-reducción. En estas reacciones existe una especie que se oxida liberando electrones y una especie que se reduce reduciendo su estado de oxidación y ganando electrones. Al haber movimiento de electrones hay movimiento de cargas, que esto es lo que permite que funcione una batería. El litio es el elemento metálico que corresponde a un grupo que se llama el grupo de los metales alcalinos,
Es el metal más liviano y de menor potencial, de potencial electroquímico más bajo, ¿sí? Porque libera mucha energía al oxidarse. Y además, como es el metal más liviano, lo que hace es liberarnos mucha energía en poca masa. Entonces, esto es una propiedad del litio que hace que resalte por encima de cualquier otro elemento para su uso en baterías. El litio es un material que permite que estas baterías puedan tener una vida útil muy larga. Si bien el litio es el material anódico elegido por excelencia, por esta propiedad que tiene de tener el potencial electroquímico más bajo o más negativo, esto hoy por hoy no puede ser explotado en su totalidad, esta ventaja del litio, debido a que hay cuestiones que todavía tienen que resolverse en la práctica, cuestiones que tienen que ver con la seguridad o con la degradación del material en los diferentes ciclos de carga y descarga. Entonces, las baterías que hoy existen comercialmente son baterías de ion litio que en realidad tienen otro tipo de sistema. Esto lo que hace es que la capacidad de la batería en realidad no sea la capacidad total que puede ofrecer una batería de litio metálico. Por lo tanto, la respuesta es sí. O sea, las baterías pueden mejorar su autonomía, lo que uno, si uno tiene una batería que puede acumular o almacenar más carga, por supuesto que va a durar más tiempo. Desde que se empezó a estudiar el litio como un elemento para producir baterías, que se está trabajando en el desarrollo de las baterías de litio metálico, solo que no se ha podido todavía resolver esa cuestión. Existen baterías que utilizan litio metálico y azufre en el cátodo, o sea, baterías de litio-azufre, otro tipo de baterías que son como más disruptivas todavía, que son baterías de litio-aire y baterías de litio-oxígeno. Sí, definitivamente existen maneras más sustentables de extraer y purificar el litio y separarlo de otros elementos. Hoy por hoy, la extracción que se utiliza, que es el bombeo desde la salmuera o desde el fondo del pozo, para poder depositar la salmuera en los grandes piletones y evaporar una cantidad de agua para llegar a la concentración de litio necesaria como para poder trabajar y separarla de otros metales. Lo que en realidad lo que ocurre con eso, si bien el agua o la cantidad de agua que se evapora no es agua potable, no es agua que se pueda consumir, sí se ven afectados por ahí los acuíferos subterráneos y de una manera que no se conoce. Existen otras estrategias que, si bien todavía no están funcionando, se están desarrollando. Hay procesos muy prometedores que tienen que ver con la separación del litio de otras sales por una vía electroquímica, o sea, colocándolo en una celda con un cátodo, con un ánodo, que son materiales que pueden ser reutilizados varias veces, y a través de membranas, por ejemplo de electrodiálisis, que permite separar el litio de otros componentes. Estos procesos, si bien son prometedores, todavía no han llegado a una escala industrial, pero están en desarrollo. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah!
that's okay, my will is good. La revolución del litio. Alguien observó su comportamiento y nuestras vidas cambiaron para siempre. La ciencia y lo inesperado. El metal más liviano que se conoce y que está en el universo desde antes que se forme nuestra galaxia, de repente se convirtió en la estrella de las comunicaciones. Sin el litio en las baterías, seguramente hoy estaríamos hablando de un mundo distinto. Menos comunicado. Menos desarrollado. Con menos selfies. Seguro hay mejores maneras, más sustentables de sacarle el jugo al litio. Hay que seguir buscando para que conseguir litio para almacenar energías limpias no se convierta en un trabajo sucio. Sí, sacarle el jugo a un metal. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿O no hablamos de una revolución? La revolución del litio.